Muy buenas tardes. Un respetuoso saludo para todos nuestros oyentes, todos aquellos que nos siguen por las redes sociales. Les habla a ustedes Gerardo Bernal Montenegro del Colegio de Abogados de Risaralda. Y ustedes saben que cada que se suscita alguna controversia, algún tema que llame la atención, algo que inquiete a la comunidad, donde hayan dudas o inquietudes respecto a alguna situación especial, el colegio actúa. Y el colegio lo hace de una manera académica, muy didáctica, sin tomar partido hacia ninguna de las partes. Esto lo hacemos cada que hay un cambio de jurisprudencia, cada que hay una nueva norma que viene a impactar la sociedad, cuando hay un proceso que de alguna manera llame la atención de la sociedad, el Colegio de Abogados interviene para precisar conceptos, para ilustrar, para llevar conocimiento. Hoy tenemos una terna de lujo. Tres personas muy jóvenes, tenemos tres Juanes hoy. Tenemos a Juan Sebastián Álvarez Naranjo, que es abogado litigante, es defensor público, es magíster en Derecho Penal, es conferencista. Tenemos a Juan Camilo Valencia González, yo creo que lo han visto mucho actuando en audiencias penales, es brillante en la materia, además académico, docente, es conjuez, además de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira. Juan David Londoño Usech, el hombre es uno de los abogados de nuestro colectivo, brillante, docente, investigador, académico, muy bueno, le encanta el penal, también defensor público. Y con estos tres Juanes vamos a iniciar hoy un conversatorio acerca de qué es lo que está ocurriendo con un caso muy sonado que llama la atención no solo las autoridades locales, sino incluso a nivel nacional. El caso de, entre otros, el exalcalde Carlos Maya, por un tema, unos delitos que se procede por, entre otras, por presunta falsedad ideológica en documento público, destrucción o ocultamiento de documento público, peculado por apropiación, entre otras, según lo narra la Fiscalía. Nos vamos a enfrentar hoy a unos conceptos que ofrecen mucha discusión de parte técnica. Entonces, por eso hemos invitado hoy los expertos. Yo quiero presentarlos y quiero que ellos nos cuenten qué es lo que está pasando. El primer tema que vamos a abordar hoy, porque tenemos poquito tiempo, es presentarle al público, a la comunidad, un análisis sobre el desarrollo de esas audiencias preliminares del caso del exalcalde de Pereira, Carlos Maya, y de su exsecretario de Infraestructura, entre otros. Quisiera darle, en primer lugar, la palabra a Juan Camilo Valencia, porque me dice que hay una tormenta en Cartago y en cualquier momento de pronto se nos desconecta. Doctor, bienvenido. Vamos a hacer una participación muy académica, muy de tipo jurídico, procesal, y yo le pregunto a usted, ¿cuál es su análisis acerca de ese desarrollo que han tenido esas audiencias preliminares? ¿Por qué no nos cuenta en qué consiste estas figuras? Doctor Gerardo, un saludo respetuoso, un saludo también a los miembros del Colegio de Abogados del Risaralda, al doctor Juan Sebastián, al doctor Juan David, que hoy me acompañan, y también agradecerle por la invitación que me hubiera cursado. Yo pienso que el tema de la administración pública sigue siendo uno de los asuntos que afectan más sobre todo el Estado Social de Derecho y sobre todo el desarrollo económico, social y obviamente político dentro de una organización territorial. Y pues que ocurran estos escenarios y que ocurra obviamente en nuestra región, pues termina siendo motivo de que nosotros hoy nos concertemos y de alguna manera podamos expresar algunas ideas de lo que uno ha visto en el desarrollo de esas audiencias preliminares. Quisiera, digamos, que empezar diciendo que quizás luego de visto todo el mundo es listo, que es muy fácil para uno poder venir eventualmente a señalar lo que ocurre bueno o malo en una audiencia. Digamos que no pienso hacerlo y no pienso enfocarme en ese punto. Digamos que sería muy sencillo uno poder dar conceptos que pudieran incluso afectar a terceros o incluso hasta el desarrollo del proceso de una decisión. Lo que veo es que, en efecto, aquí hay unas investigaciones que se inician por unas denuncias que ya todo el mundo ha conocido, que yo creo que
los hechos y la contextualización es de sobra conocido como para uno entrar en ese punto en específico. Y luego sí quisiera eso en unas actividades de investigación que dan inicio a este punto, digamos que afincarme en ellas como para iniciar la discusión. Y es, digamos, que cuál es la necesidad desde el punto de vista de la urgencia, luego de que alguna persona rinda un interrogatorio al indiciado, que haya la intervención por parte del Estado de la imposición de una medida de aseguramiento. Creo yo que esa es la primera discusión que uno tendría que dar, trátese de Carlos Maya o trátese de cualquier otro ciudadano, porque digamos que ese es el primer punto en específico, y es que yo quisiera que no enfocáramos la discusión a las personas, sino digamos que es única y exclusivamente a los puntos jurídicos del desarrollo de cada una de las etapas. Y es si en investigación, en indagación, luego de que una persona voluntariamente accede a comparecer, va a las citaciones que le plantea la Fiscalía, se discute lo que la Fiscalía eventualmente desee preguntarle, cuál es la necesidad de intervenir y de alguna manera ocasionar lo que se ocasiona, porque el día de mañana, no lo sabemos, si eventualmente no hay una imposición de una medida de aseguramiento o eventualmente él se defiende y demuestra su inocencia, que cualquier cosa puede pasar, pues digamos que ya el daño reputacional está hecho. Y uno nunca va a medir esas circunstancias y nosotros no las medimos porque primero no somos políticos, segundo no somos estadistas y tercero, pues digamos que nosotros nos movemos es única y exclusivamente por el concepto normativo. Y es que yo no veía una urgencia, una intervención luego de que una persona 15 días antes rinde un interrogatorio con su abogado, se pone a disposición de la justicia, que haya una intervención por parte del Estado para que ordenen su captura con fines de imputación. Creería yo que ese es el primer tema. No sé si mis compañeros o si el desarrollo de este panel también querrán opinar sobre este punto en específico, doctor Gerardo. Usted me indicará o si debo darle discusión a otro punto. No, yo quisiera que el doctor Juan David, bienvenido, sé que está en el exterior. Doctor, ¿cuál es ese tema de imputación? ¿En qué consiste esa figura y por qué se dio en este caso? Doctor Gerardo, un placer verlo nuevamente y más en estos ámbitos académicos, al doctor Juan Camilo y bueno, con el doctor Sebastián sí tengo comunicación constante. Un saludo para todos y gracias por invitarme. Antes de entrar en esa pregunta, creo que el punto que refiere Juan Camilo es bien interesante para la discusión respecto de la necesidad o no de la intervención y imagino, Juan Camilo, me corrige si estoy interpretando mal lo que tú planteas y es qué necesidad había de realizar una captura a una persona que en situaciones anteriores había decidido acudir a la Administración de Justicia, es decir, ¿había necesidad o no había necesidad de capturarlo? O directamente la Fiscalía hubiese podido utilizar una citación a imputación y con el antecedente además de que él voluntariamente ya había comparecido, ¿por qué no iba a comparecer a esta nueva citación? ¿Cuál era la necesidad de capturarlo? Creo que eso es importante a la hora de discutirlo, sobre todo desde un punto de vista jurídico. Me parece pertinente lo que dice Juan al respecto de un análisis jurídico y no político ni social en absoluto. Ahora, en cuanto a la imputación, yo he estado siguiendo las audiencias más por fines académicos, me parece un tema muy interesante, temas de delitos contra la administración pública, con todas las situaciones que empiezan a suscitar. Yo tomé apuntes de las audiencias que han habido respecto de este caso, porque yo creo que es importante mencionar que aquí no solo está capturado el exalcalde de Pereira y el exsecretario, también hay unos contratistas, hay un interventor. De hecho, el día de hoy se realizó una captura en Medellín que será para judicialización el día de mañana. Y todo tiene que ver con lo mismo, es decir, los mismos contratos, la misma interventoría y todo gira en torno a lo mismo. Pero de lo que he podido observar, digamos, esas imputaciones han sido bastante elocuentes, por no decirlo de otra manera, desde el punto de vista fáctico y desde el punto de vista de la adecuación típica, pero regáleme un segundo que yo por acá tenía listo. A ver, al momento, por lo menos al exalcalde, se le han imputado la falsedad ideológica en documento público, se le imputó el delito de obtención de documento público falso, la destrucción, la supresión o ocultamiento de documento público, el peculado por apropiación, que el día de hoy hubo una discusión bien interesante, no con el exalcalde, sino con el interventor de la obra en la imputación respecto del peculado por apropiación, porque el peculado por apropiación, como otros delitos, requiere que el sujeto activo sea calificado.
y ahí había una discusión bien interesante en ese aspecto que yo sé que Sebastián maneja ese tema bastante bien. El contrato sin cumplimiento de requisitos legales, digamos, ese ha sido un delito que ha sido bastante nombrado y mencionado durante todo el desarrollo de estas audiencias, que de las diferentes personas que han sido capturadas hay diferentes escenarios. El de hoy solo vamos en imputación, pero el exalcalde Maya, el exsecretario y el contratista, creo que es, usted me corrige si la otra persona que está capturado con ellos, hasta ahí ya se hizo la solicitud de medida de aseguramiento. Es decir, hay suspensión, pero para el pronunciamiento de la defensa. Y por último, el delito de fraude procesal creo que también fue imputado. Las calidades en las que ellos participaron en la comisión de esos delitos, pues la Fiscalía ha imputado unas coautorías, por lo menos al exalcalde Carlos Maya, como coautor de esas presuntas conductas punibles. Hay creo que es al interventor se le imputa estos delitos en calidad en las falsedades ideológicas, creo que son de 17 actas, en calidad de interviniente, así lo calificó la Fiscalía, que era lo que generaba hoy bastante discusión al interior de esa audiencia, y hasta ahí va la imputación. Sin ninguna aceptación de cargos. Yo creo que eso es importante también para quienes nos están escuchando, sepan que hasta el día de hoy las 4 personas imputadas, porque las 4 ya están imputadas, los 3 que van en audiencia conjunta con el tercero penal de garantías y quien quedó imputado hoy con el sexto penal de garantías, ninguno de ellos ha aceptado cargos. Se manejan cifras diferentes en uno y otro desde el punto de vista de la apropiación o la presunta apropiación de recursos públicos. Creo que el exalcalde Maya y demás rondan los 12.000 millones de pesos. Hoy en la audiencia de esta mañana el fiscal hablaba de algo más de 9.000 millones. Se le pidió que concretara la cifra, digo, finalmente no la concretó, pero más o menos por ahí está el supuesto valor de lo apropiado por parte de estas personas, y hasta ahí va el tema de la imputación. No aceptación de cargo, y estas han sido las calificaciones jurídicas. Doctores, ustedes avanzan muy rápido con esa, digamos, con esa lingüística, con esa terminología, pero recuerde que nos están escuchando usuarios que no son ni estudiantes de Derecho ni abogados. Yo les pediría un poquito aterrizar el lenguaje técnico a un lenguaje más, porque ustedes hablan de imputación, de medida de aseguramiento, de ese tipo de cosas, como ser un poquito más, digamos, claros con eso. Doctor Juan David, nos falta Juan Sebastián. Juan Sebastián, ¿cuál es tu análisis de estas audiencias? ¿En qué consisten las preparatorias? ¿Cómo operan? ¿Y en qué momento se dan? Bueno, doctor Gerardo, muchas gracias a usted, al Colegio de Abogados, también por la invitación. Extiendo un saludo al doctor Juan David Londoño, mi hermano, al doctor Juan Camilo. También gracias por estar en este espacio. Un saludo. Creo que los dos colegas han dicho algo importantísimo al momento de iniciar precisamente esta disertación, y es alejarnos de los ámbitos incluso políticos y del sensacionalismo también mediático que hoy se está dando por redes sociales e incluso a nivel también de los medios de comunicación, precisamente manejando una información que podría manejarse de otra forma, y es explicar en qué consisten estas audiencias preliminares, que muchas veces uno intenta explicarlo de una forma sencilla y nos va pasando, doctores, lo que nos acaba de pasar. Nos vamos extendiendo porque intentamos o creemos que es sencillo, pero se va complicando un poco el tema. Las audiencias que se vienen dando desde lo presentado el pasado viernes, colegas y doctor Gerardo Bernales, pues a raíz de precisamente unas diligencias de captura que se han dado en contra de algunos de los ciudadanos hoy mencionados, uno de ellos el exalcalde, el exsecretario de Infraestructura y otros, precisamente a los cuales se les hizo este procedimiento. Estas audiencias iniciaron, como ya lo dijo el doctor Juan David, con el juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías, posterior a esas capturas, y se inició con unas audiencias que conocemos como audiencias reservadas. ¿Por qué reservadas? Precisamente a esas no tuvo acceso el público, doctor Gerardo Bernal, ni ninguno de nosotros. Unas audiencias que iniciaron por unas diligencias, unos actos investigativos que ya previamente tenía seleccionada la Fiscalía. Luego de esas audiencias con carácter de reserva,
se da lo que tiene que ver con la legalización de captura de estos ciudadanos. Y hace poco incluso lo explicábamos en otra charla, y es: no confundamos la captura o la legalidad de la captura, sea por flagrancia o sea por una orden. En este caso mediaba una orden de captura en contra de estos ciudadanos expedida por un juez de la República, pero no confundir eso con la responsabilidad penal, que es donde sale el titular del medio de comunicación diciendo capturados y por corrupción y demás. Claro, para el titular estará bien, aunque creo que estos medios olvidan un punto, que es la responsabilidad social del periodismo. Pero ya nosotros aterrizándolo al plano del campo del derecho e intentar explicarlo un poco mejor, es: una cosa es cumplir con los requisitos de una captura, y otra muy diferente es todo el proceso que es el que está dándose en este momento. Y continuado con ello, pues el doctor Juan David ya lo explicó muy bien. Esas audiencias continuaron y se extendieron el día sábado, creo que hasta las 2 de la madrugada del día domingo, donde se realiza precisamente la imputación de cargos que acaba de describir el doctor Juan David. Especificando una cosa, creo que lo único que es por adicionar allí, que es también curioso, es el número de observaciones y aclaraciones solicitada por parte de los defensores al delegado fiscal. Y esto seguramente como parte de una estrategia de defensa, pensando tal vez a futuro, por la tal vez indebida construcción de hechos jurídicamente relevantes. ¿Y qué es eso, doctor Gerardo Bernal y todos los que nos están escuchando? Quien está enfrentando un proceso penal debe tener la claridad absoluta de por qué lo están investigando y por qué está siendo vinculado. Desde los aspectos de tiempo, modo y lugar, debe quedar absolutamente claro. ¿Cuál es la dificultad acá? Y pues colocándonos también en el plano de la fiscalía, y es que se trata de delitos contra la administración pública, de trámites contractuales que son muy complejos, de temas que vienen incluso de publicaciones, donde se está hablando de una consultoría inicial, donde se está hablando de un contrato de obra pública, donde se está hablando acerca del presunto sobrecosto, de una adición, de una interventoría que ya había culminado y aparentemente se adicionó en el término que no era. Pero eso, digamos que el comentario que quiero hacer así de paso es: pudo hacerse un poco más concreto. Creo que fue muy extenso y pudo concretarse un poco más, precisamente para que no lo entienda tanto los defensores o el Ministerio Público o la Poder de Víctimas. El que lo tiene que tener súper claro son los procesados. Y ya en lo que vamos, y ahí pues para ya entrar otra vez, por supuesto, en la discusión, es en la medida de aseguramiento. De este primer, para que lo entendamos todos, de este primer grupo de personas capturadas a raíz de este asunto, porque otra de las personas, que en este caso es uno de los contratistas, como bien lo exponían ahorita mis colegas, fue también vinculado, que son las audiencias a las cuales hizo referencia el doctor Juan David el día de hoy, y otra persona ahora fue también capturada en la ciudad de Medellín. Entonces hay otras 2 audiencias que se están dando concomitante a este mismo proceso. Quiere decir, 3 personas vinculadas, por un lado, una persona que está suscitándose las audiencias en otro juzgado y otra persona que ya casi inician también las audiencias de las cuales estamos hablando. Pero en el caso en el que está vinculado los funcionarios o exfuncionarios que estamos mencionando, la Fiscalía General de la Nación acaba ya de culminar con su intervención en torno a la medida de aseguramiento, y allí ha solicitado detención de carácter intramural en contra de las 3 personas que están siendo vinculadas, con fundamento en unos requisitos de los cuales seguramente ya mencionaremos algunas situaciones. A ese punto voy yo porque me parece supremamente importante. Yo quisiera preguntarle al doctor Juan Camilo, a ver si nos regala cuál es esa diferencia que existe entre indiciado, imputado, acusado, culpable o inocente, y qué papel juega en este caso. ¿Cómo vamos ahí en este momento? ¿De qué depende? Digamos que de la etapa procesal en la que se esté discurriendo, obviamente, cada una de la fase investigativa por demás o de indagación. Entonces, obviamente, si no hay imputación, estamos en una fase de indagación y ahí su nombre corresponderá al indagado. Si estamos en una fase de imputación, su nombre corresponderá al imputado, que es una fase que admite que la Fiscalía empiece a terminar su trabajo investigativo hasta que formule la audiencia de acusación, que será acusado,
y obviamente será condenado cuando, digamos, que alcance el estándar de prueba en materia penal, que es más allá de toda duda razonable, donde habrá una sentencia condenatoria y ahí adquiere ese punto de cada una de las fases procesales en las que se encuentra. Frente a lo que mencionaba el doctor Juan David y mencionaba el doctor Juan Sebastián, digamos que hay algunos puntos que considero que resultan importantes también aportar para efectos de la discusión y no con el ánimo de ser abogado del diablo, pero alguien tiene que hacer ese papel, porque si no sería un monólogo y con cualquiera de los cuatro hubiéramos estado en la charla. Yo sí pienso que la dificultad propia de estas investigaciones es precisamente que la construcción de la norma penal en materia de administración pública hace referencia a un concepto que son tipos penales en blanco. Y los tipos penales en blanco tienen una dificultad, como para que todo el mundo lo entienda, teniendo en cuenta pues, que hay estudiantes y personas del común, y es que no solamente las normas que se infringen están en el código, sino que también hay que ir a todos otros aspectos normativos de otras normas, a la ley 80, a la ley 1150, a los decretos reglamentarios, en fin, todas estas normas del sector de la administración pública y sobre todo de la contratación estatal hacen que las investigaciones también sean tan complejas. E incluso, por ejemplo, en otros escenarios, como en Dos Quebradas, con el caso del exalcalde en su momento, en su oportunidad, que también estuvo inmerso en algunas dificultades, la Fiscalía imputaba delitos como, por ejemplo, estructuras organizadas. Entonces decían, concierto para delinquir agravado con fines de defraudación a la administración pública, por ejemplo. Y esto, digamos que empieza uno a, como defensor, como fiscal y las personas que trabajan en esto, tenemos que determinar que las investigaciones por administración pública son tan complejas que siempre se presenten estas dificultades en la comunicación de los cargos, que es lo que hablaba el doctor Juan Sebastián. Es que no es fácil, digamos que para uno es muy sencillo hoy, que ya ha pasado 5 días de audiencia, venir a decir, no es fácil entender y comprender lo que se le está comunicando por múltiples razones. Primero, pues porque usted está asustado como procesado de que lo hayan capturado. Segundo, el lenguaje técnico de los abogados, que siempre es un factor predeterminante en cómo nos comunicamos, impide que sea una de fácil, digamos que, comunicación, lenguaje y aprehensión intelectual. Entonces, sumado a todo lo que hay en medio y digamos que en la sociedad, sobre todo de ese aspecto político, impide que haya una fácil comprensión de lo que se está diciendo. Es cierto, yo en eso sí lo comparto con el doctor Juan Sebastián, creo que hubiera podido ser, digamos que un poco más didáctico. Y cuando se es un poco más didáctico, se permite enviar un mejor mensaje. Eventualmente utilizar ayudas audiovisuales, decir cuáles son los contratos, en qué fase se presentó, dónde se encuentra la dificultad. Y a mí me parece que eso lo supo capitalizar la defensa cuando le hacen observaciones a la formulación de imputación. Sobre todo la doctora Luisa Caldas, quien señala y le dice, mire, por ejemplo, en las falsedades, dígame en qué documentos, en cuáles son, cómo intervino, y sobre todo porque en los resúmenes que entregábamos ahora, habían comunicado unas conductas a títulos de coautor y la Corte ha señalado que cuando se habla de coautoría, pues debe identificarse cuáles son los elementos que componen esa coautoría, cuál es el acuerdo común, previo, concomitante, cuál es la importancia de ese aporte y cuál es la división de ese trabajo. Y eso como para que a cada uno le quede claro cómo es que se comunica. Entonces, doctor Gerardo, yo para no extenderme, pues porque esta no es el escenario, ni obviamente es la intención. Yo sí creo que pudo ser mejor, que tampoco es tan vago o tan ininteligible para uno poder hacer una comunicación de cargos, pero sí creo que el componente técnico y la dificultad de los tipos penales en blanco es lo que impide de alguna manera una adecuada comprensión de las categorías jurídicas. Creería yo que ese podría ser mi aporte. Doctor Juan Camilo, antes de pasar al doctor Juan David, sería correcto decir que una persona que sea parte, digamos un operador jurídico que sea parte en un proceso penal por un delito contra la administración pública, debería conocer un poquito de contratación estatal, SECOC 2, función pública, presupuesto, para manejar con propiedad.
Esa pregunta es muy buena, porque por lo menos me pasa a mí cuando defiendo administración pública, que yo digo, voy a utilizar al testigo experto o voy a utilizar al perito, teniendo en cuenta que son dos figuras diferentes. Entonces voy a traer al doctor Gerardo Bernal, que es doctor en Derecho, que él conoce el derecho de la administración pública a la perfección, que es la autoridad en el tema. Pero a mí todos los jueces me niegan la práctica de esa prueba bajo ese concepto o esa figura o aforismo romano de iuria novit curia, y es el juez conoce el derecho, el juez conoce la regla, y yo sí pienso que uno debería de alguna manera tener un concepto técnico de alguien que se mueva en un área, porque los penalistas en últimas, digamos que nos encajamos en la norma procesal penal y en la norma sustancial y olvidamos que el derecho también es un conjunto de normas que determinan diversas ramas. A mí me parece que no es que uno deba ser soberbio con el conocimiento, pero de alguna manera, por ejemplo, yo no tengo muchos conocimientos en la plataforma de SECOP y yo no tengo muchos conocimientos en administración pública, en procesos de contratación. Uno escasamente conoce las modalidades de contratación, pero no el proceso, y por eso entonces uno acude, incluso cuando estructura defensas, a los abogados que se mueven en este escenario. Entonces uno en Pereira siempre busca a los que saben de procesos de contratación estatal. Entonces yo no veo que eso eventualmente sienta uno que sea una falta de respeto con el operador jurídico, de uno decirle al operador, mire, usted debería decretar tal peritazgo o tal testigo experto en ese sentido, si por ejemplo estuviéramos hablando de que yo soy el abogado de estas personas. Lo que yo diría es, ¿quién más que, por ejemplo, la secretaria jurídica del municipio o en su defecto, quién más que el director de contratación como testigo experto venga y me hable de qué fue lo que pasó en ese contrato, si sí hubo adición, si sí podía haber adición, si lo que hubo fue una actualización del sistema de precios por el reajuste de salarios mínimos, en fin, muchas cosas, pero por lo general lo niegan. Ese sería el punto, pero es una pregunta muy interesante, doctor Gerardo. Gracias. Doctor Juan David, no se la voy a cambiar, sigues con el tema, te toca a ti. Además, ahí recojo como para hilar lo que acaba de lo que estaba diciendo el doctor Juan Camilo, y es eso, encontrar el abogado experto en contratación estatal, pues lo vamos a encontrar, pero entonces no va a saber mucho de derecho penal, y entonces quizás luego va a ser juzgado porque cómo se va a unas audiencias preliminares sin ser experto en el procedimiento penal. Digamos, encontrar esa mixtura es un poco complejo, pero uno se suele apoyar en profesionales. Y además ser experto en SECOP, eso es un tema súper complicado. Yo durante algún par de años dediqué mi vida a indagar SECOP y creo que sé más bien poco del SECOP porque es bastante compleja la aplicación. Hay un tema, mientras que Juan Camilo y Sebastián hablaban, lo pensé mucho durante estos días porque me hicieron una pregunta y eso pues me llevó a meditar, y es que me decían, si son varios capturados y se dedicaron presuntamente a saquear las arcas públicas, el fiscal está errando, les debe de imputar concierto para delinquir. Y entonces fíjese que el tema social es muy complejo, porque a la sociedad en las respuestas próximas solo le va a servir una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Ante un eventual juicio, solo va a servir una sentencia condenatoria. Si eso no ocurre, todos los demás que hayan participado dentro de este proceso, pues serán juzgados socialmente y además las redes sociales de manera implacable contra esas personas. Si es viceversa, pues también podrá ser un poco más de lo mismo. Entonces, miren, la gente tiene esa confusión de qué es un concierto para delinquir, qué es una coautoría, y eso lo leí en un medio de comunicación que hablaban que les van a imputar concierto para delinquir. Eso es un tema bien complejo. Y lo otro que hablaba el doctor Juan Camilo, y quiero retomar ese punto para hacer el siguiente comentario. Hay que recordar que la Fiscalía General de la Nación no es quien expide las órdenes de captura. La Fiscalía General de la Nación solicita órdenes de captura ante jueces de control de garantías. Y es un juez de control de garantías el que, luego de ponderar unas razones que le otorga el fiscal en una audiencia, es quien decide expedir la orden de captura. Entonces, estas personas están capturadas porque un fiscal decidió pedir unas órdenes de captura y porque un juez de control de garantías analizó una serie de argumentos y de razones y decidió expedir esas órdenes de captura. Esa es la razón realmente como jurídica de por qué están capturados. Hay una excepción
en el artículo 300 del Código de Procedimiento Penal para que la Fiscalía expida órdenes de captura, pero en este caso no aplica. Entonces, ¿por qué fueron capturados o no? Pues yo también creo que era innecesario. Si ustedes me permiten ser sincero y aquí entre nosotros cuatro que no salga el comentario, yo creo que era innecesario que fueran capturados porque son personas con arraigo en la sociedad que ya estaban yendo a unas diligencias y que con haberlo citado a una diligencia de imputación hubiese bastado. Pero esa solicitud de orden de captura pasó por manos de un fiscal y luego por un juez constitucional, que fue el que emitió la orden. Y generar esa discusión en la audiencia de legalización de captura muchas veces son peleas que yo sé que Juan Camilo, Sebastián y yo como defensor las hemos dado en múltiples ocasiones, como muchas otras peleas que quedan solo ahí para unas discusiones académicas bien interesantes, porque el juez de control de garantías que legaliza la captura no puede analizar o retrotraer la decisión que tomó un homólogo suyo, porque no está facultado para hacerlo. Él lo que tendrá que hacer es decidir si se capturó bien o no se capturó bien, no si se debió o no expedir la orden de captura, ¿sí? Entonces, eso es un tema complejo. Otro punto es el tema de las medidas de aseguramiento, que yo creo, doctor Gerardo, que usted ya por ahí tenía algo que iba a tocar. Esa es la que sigue. Ok, entonces, si quieren, para no avanzar... ahorita pasamos a ese tema porque es demasiado interesante. Voy a pedirle a Juan Sebastián que concluya en este punto porque tenemos todavía 3 temitas más y tenemos que avanzar rápido por razones de tiempo. Claro que sí, doctor Gerardo, y todos los que nos están viendo, y yo me uno a varios de los comentarios que han hecho mis colegas, y es qué bueno fuera tener uno la mixtura de ser un excelente penalista y al tiempo tener todo el conocimiento en materia de contratación estatal para enfrentar defensas o incluso para ser fiscal en estos casos. Ese sería el deber ser. De ahí a que esto se esté cumpliendo, doctor Gerardo, pues hay creo que una distancia grande, a menos de que obviamente lo intentemos y como el doctor Juan Camilo lo decía ahora, claro, nos adentramos demasiado en el derecho penal, pero de pronto se nos escapan algunos detalles que estos delitos o tipos penales en blanco, a los cuales hay que hacer remisión normativa a la ley 80 y todos los estatutos de reglamentarios, incluso los manuales de contratación de las entidades territoriales y demás, pues allí de pronto se nos pueden escapar algunos detalles que como penalistas nos estamos enfocando en otros temas. Y necesitamos, por supuesto, la ayuda en equipo de otros juristas, de otros conocimientos, de otros campos del derecho, que ojalá los pudiéramos traer a este proceso. ¿Y por qué digo ojalá? Porque el doctor Juan Pablo lo decía ahorita, ya en etapa de conocimiento, cuando estamos ante un juez que está enfrentando precisamente el juicio y estamos en un debate probatorio y queremos como defensa dilucidar ese conocimiento en materia de contratación estatal con un testigo experto o con un perito, nos encontramos en ese problema. ¿Es decretada esa prueba o no es decretada? Primero, en la audiencia preparatoria, la dificultad para usted precisamente sustentar una admisión de esa prueba. Perdón, Sebas, perdón, que es me parece interesante que analices esto que te voy a decir, sin contar además con la rapidez con las que se desarrollan las audiencias ante el juez de control de garantías. Es que estamos en audiencias preliminares. Aquí quien ha tenido tiempo para preparar estas audiencias es la Fiscalía, quien lleva adelantando toda una investigación, preparando todo un caso y luego se emite una orden de captura. Y al defensor es el que le llaman, te contratan como tu defensor, como el defensor tu cliente, y tú tienes que responder en un tiempo muy mínimo, porque la audiencia de legalización de captura tiene un término perentorio, porque además la imputación no te van a dar mucho más que un par de días o poco más, y luego en medida de aseguramiento también. Entonces, creo que ese es un punto bien interesante para resaltar, es la igualdad de armas que predica la ley 906 en esa forma, porque esta es la vida real, así funciona la vida real. Si a mí me capturan hoy, yo llamo a Juan Camilo a contratarlo, pues la Fiscalía tuvo un tiempo para preparar su proceso, por supuesto, pero Juan Camilo va a estar supeditado al tiempo que la Judicatura le vaya dando para el desarrollo de esas audiencias preliminares. Y se está discutiendo algo tan importante como la vida de una persona, como la libertad de una persona. Pues las audiencias reservadas pueden tomar 3, 4, 5, 6 meses, pero cuando le llevan a imputación, que es un acto de comunicación, eso es ya para esta tarde o para mañana, véngase preparado.
Lo otro es que deberíamos observar ese estándar internacional. Yo he visto que el Estatuto de Roma no es un acto de comunicación, de mera comunicación no es imputación, sino que es un acto de notificación, o sea, váyase, procese, digiere, hable con su gente y luego regresa y nos dice si acepta o no la imputación. Me parece a mí que falta como cierto estándar ahí. Yo no sé si Sebastián ya había terminado ahí su No, pero igual es que estos temas son así y así es la defensa, doctor. A veces toca precisamente saltar e interrumpir en la audiencia virtual porque de pronto está pasando algo que uno debe precisamente poner en consideración, como lo acaba de hacer el doctor Juan David. Y terminando el punto, doctor Gerardo, ojalá que bueno fuera que nosotros pudiésemos tener ese trabajo incluso interdisciplinario en juzgamiento, en este caso, pues, en juicio, o por qué no, como lo decía Juan David ahora, en las audiencias preliminares, en este caso, la medida de aseguramiento que tiene una libertad probatoria, entiéndame en el sentido de la palabra, porque no hay una exigencia en materia de vamos a practicar la prueba testimonial con todo el rigor procesal que trae la ley 906, pero sí al menos vamos a llevar al juez la inferencia razonable, lógica de probable autoría o participación y por qué no la defensa poder controvertirlo también con ese trabajo interdisciplinario que pueda aportarle un eventual testigo experto o un eventual experto en materia de contratación estatal, refutando un poco lo que está planteando el delegado fiscal. Eso podría ser una de las teorías o una de las estrategias de la defensa, sumado a otros temas que vamos a ver en medida. Y para terminar y sumarme a otro punto que han tocado los colegas es la necesidad de este tema de las capturas. Si bien hace poco incluso lo decíamos en otra charla, no se reprocha tal vez la legalidad en torno al procedimiento y el sustento del fiscal para que se legalice precisamente las capturas. Porque acá no estamos revisando, como lo decía Juan David, precisamente el formalismo que, pues eso ya se dio en otra diligencia previa. Acá lo que se está revisando son otros elementos, pero ¿cuál era la necesidad? Cuando incluso ya uno de ellos había rendido un interrogatorio, cuando estas personas eran localizables fácilmente, tenían arraigo en la sociedad, podrían incluso haber sido citadas y seguramente habrían comparecido estas personas o por medio de sus apoderados y podrían haberse comunicado los cargos citándolos. Y allí ya ese es el deber ser, lo que pensamos algunos juristas de lo que pudo ser. Lo que fue es lo que estamos percibiendo. Y ya hay, pues, digamos, las críticas que se dan. ¿Por qué se da de esta forma? ¿Por qué a esa hora? ¿Por qué en ese lugar? A una de estas personas, pues, ¿por qué se da en una institución de educación superior y no en otro sitio o no en otro momento? Son algunas situaciones que sí uno queda con el sinsabor de no el procedimiento y la legalización como tal, sino el actuar, el momento y sobre todo, pues, el boom que generó. Esa la vamos a dejar para la segunda parte de programa. Por ahora vamos a avanzar en unos puntos concretos porque para las preliminares, para lo que nos escuchan, pues ahorita legalización de captura, verificamos que se hayan respetado los derechos del capturado, formulación de imputación, es decir, un acto de comunicación, tenemos unos elementos materiales probatorios, una evidencia física, una información legalmente obtenida que tuvieron lugar en... Creo que el doctor Gerardo se quedó sin conexión. Se pausó. Se quedó sin conexión primero el doctor Gerardo que Juan Camilo. No, el doctor Juan Camilo ya está con conexión full. Pero yo creo que el punto que quería abordar el doctor Gerardo Bernal ya era lo que tenía que ver con medida de aseguramiento y mientras él reanuda su conexión, colegas. La necesidad o no de una medida de aseguramiento. ¿Cómo surge la necesidad de una medida de aseguramiento? ¿Cuál es la inferencia razonable? ¿Qué es? Expliquémosle al ciudadano de a pie qué es una inferencia razonable. ¿Cuál es la prevalencia de la libertad? ¿Cómo opera? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son los tipos de medidas de aseguramiento? Pero les voy a pedir que utilicemos un lenguaje cotidiano. De pronto entiendan que hay gente que no son abogados ni estudiantes de derecho, como si usted le estuviera hablando a un tío que le pregunta a mi hijo, ¿y ahora qué sigue? Siga, doctor Juan Camilo, y perdone que lo ponga en ese meollo. No, tranquilo, doctor Gerardo. Yo pienso que la forma más fácil de explicar esto quizás
es atendiendo a que hay 3 grados de conocimiento en cualquier ciencia y en cualquier actividad que uno desarrolle, es el grado de posibilidad, de probabilidad y de certeza. Es posible que usted sea un buen abogado, es probable que usted también lo sea, o es cierto que usted también lo sea. Pero los grados de conocimiento en la investigación y en los desarrollos de los procesos penales, pues digamos que se atienden dependiendo de cada una de las etapas. La inferencia razonable de autoría o participación es un grado incipiente de conocimiento, pero mire la palabra que uso, es un grado incipiente de conocimiento. Es decir, para la fiscalía de lo que eventualmente ya indagó, hay una creencia, hay un conocimiento, un prejuzgamiento, un sesgo, llámelo como usted lo quiera llamar, de anticipación de que usted tuvo intervención en la realización de una conducta punible. Vemos que esa es para mí la manera en cómo lo puedo explicar de manera muy sencilla. Estamos hablando de que la fiscalía recaudó unos elementos, de esos elementos dio cuenta de que usted tiene que ver con la ocurrencia de unas conductas que para el ordenamiento jurídico están reprochadas y que esas conductas nosotros las denominamos delitos. Entonces le va a decir a esa persona, mire, de alguna manera usted es el autor, usted es el partícipe de esta conducta, cualquier circunstancia particular de las categorías jurídicas que los penalistas tienden a ser tan buenos en las construcciones y discusiones dogmáticas. Y otra cosa será lo que usted, digamos que ha contemplado al final de su intervención. Nosotros lo perdimos por un tiempo más o menos de quizás un minuto y solamente escuchamos su parte final. Y otro tiene que ver con el tema de urgencia, con el tema de necesidad, con el tema de los fines constitucionales de la medida de aseguramiento, que incluso uno podría hilarlo con un tema que usted también tocó y es estándares internacionales para la imposición de medidas de aseguramiento, y los últimos que serían antes de proporcionalidad y otros aspectos. Entonces, digamos que yo en este primer punto, para que eventualmente, si mis colegas quieren aportar algo también, digo que el tema de inferencia razonable hay que entenderlo de una manera muy sencilla, y es la fiscalía cree de alguna manera de lo que ya tiene que usted participó en esa conducta. Ahora bien, yo vengo desde hace un tiempo hablando de que me parece que las solicitudes que han hecho, por ejemplo, USAID, que han hecho la OPDAT, que son organismos de cooperación internacional que nos ayudan en la formación de este procedimiento penal, son al lugar, y es eliminemos la formulación de imputación como audiencia. Incluso ya la tenemos eliminada para el procedimiento penal abreviado, y lo que hacemos es un traslado del escrito de acusación, y si vamos a hacer solicitud de medida de aseguramiento, pues hacemos el traslado en audiencia, e incluso el ministro de Justicia, hay un proyecto de ley que fue, digamos que comentado hace algunos días y digamos que el cual me he referido en algunos eventos del Instituto Colombiano, sobre todo de Derecho Procesal, donde se señala de alguna manera que esa fase de comunicación por intermedio de la imputación, pues digamos que debe desaparecer como una imputación en audiencia. Y esto porque, digamos que si no va a haber un control formal y material por parte del juez de control de garantías, que soy de los que sostiene que lo puede hacer, pero digamos que los jueces de control de garantías dicen que no hay fundamento normativo. Mi posición es que más fundamento normativo que ser jueces de control de garantías constitucionales, que defender el debido proceso, y ustedes sí deberían manifestarse respecto a imputaciones infladas o incluso de dificultades, inadecuación típica, como por ejemplo lo mencionaba Juan David, de que por qué no imputa concierto y por qué se imputa tipos penales en concursos y a título de coautoría, y eso con las dificultades de la coautoría propia o impropia en algunos escenarios, que eventualmente también hubiera sido interesante discutirlo en esas audiencias. Pero más allá de eso, doctor Gerardo, para responder su pregunta, inferencia razonable es que el fiscal cree y el juez para la imposición de esa medida de aseguramiento cree que usted participó en la ocurrencia de una conducta punible en grado de posibilidad, porque para la acusación se requiere que el grado de conocimiento sea de probabilidad, mientras que para una sentencia condenatoria se requiere que el grado de conocimiento sea de certeza racional. Es decir, cuando se lo van a condenar, el juez cree en su convicción y fuero interno de manera razonable, es decir, de manera argumentada con la norma, con las pruebas y con la ley, de que usted es el autor de esa conducta. Doctor, antes de que se me retire, doctor Juan David, o Juan Camilo, pero yo quería preguntarle, ¿cuál es el fin del Estado? ¿Cuál es el fin de la política pública? ¿Qué es lo que se busca proteger con esa medida de aseguramiento?
Pues ¿Cómo nosotros hace mucho tiempo no tenemos unos verdaderos fines constitucionales ni tenemos unos verdaderos fines de protección de política criminal. Nosotros, usted que se ha dedicado a estudiar estos temas y que es un hombre conocedor, sobre todo el Estado Social de Derecho, esa decadencia del Estado Social de Derecho que hablan los autores en textos, como por ejemplo Libertades y Garantías, la ley del más débil de Ferrajoli con Perfecto Andrés Ibáñez, pues señalan la dificultad de precisamente eso que usted señala. Digamos que esos son sistemas utópicos, es decir, los fines constitucionales o lo que busca proteger en el escenario son 4 cosas, que es el peligro para la víctima, el peligro para la comunidad, que la persona pueda evadir la acción de la justicia o en su defecto pueda obstruir la justicia como tal, o que él pueda acusar un riesgo de fuga. Digamos que esos serían los fines constitucionales, porque es que el Estado tiene la obligación de perseguir conductas en virtud del ejercicio de lo que nosotros denominamos el jus puniendi, que es el derecho positivo, que es el derecho punitivo, perdón, que es la posibilidad de que el Estado no deje esas conductas de manera impune. Entonces, cuando uno dice cuáles son los fines constitucionales en esas medidas, es un grado de satisfacción normativo que debería construirse para privar a una persona de la libertad en virtud de ese principio pro homine libertatis, es que todos deberíamos incluso defendernos en libertad, pero como esos fines constitucionales se ven desplazados, o más bien esos fines constitucionales desplazan ese principio de libertad a ultranza, pues es que nosotros le damos la posibilidad de que se imponga una medida de aseguramiento. Pero si usted me lo pregunta desde la política criminal y desde la estructura constitucional, hace mucho tiempo nosotros perdimos ese norte, porque incluso en escenarios de convencionalidad, es decir, de la Convención Americana de los Derechos y del Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, el peligro para la comunidad no es un fin constitucional. Pero uno lo dice en las audiencias preliminares, uno le dice, señor juez, usted no puede decir que este señor es muy peligroso para la comunidad porque se apropió de los recursos públicos, porque eso no es un fin convencional, no está en la convención. La Corte Interamericana ha dicho que no se puede premiar a una persona con base en esto, y a uno le van a decir, pues está en la Constitución Política nuestra, adicionalmente en el marco normativo, entonces no hay lugar a darle la razón con ese argumento. Entonces, doctor, no sé si eso haya sido muy técnico, no, lo siento. Excelente, estuvo muy bien. Le voy a lanzar la misma pregunta al doctor Juan David Londoño, pero quisiera que le enfocara un poquito. Yo veo que hay un choque de derechos constitucionales que están enfrentados. Es por supuesto que la persecución penal le compete al Estado, por supuesto que necesitan asegurar la comparecencia, asegurar la prueba, pero es que también está en juego la libertad, los derechos, la presunción de inocencia. Doctor Juan David, misma pregunta, pero con ese componente. Precisamente ese es en síntesis, esa es la esencia de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, y ese es el problema jurídico que debe resolver el juez constitucional a la hora de imponer una medida de aseguramiento. Y es que la Fiscalía le debe de plantear, pero en sus argumentos le debe de resolver esa pregunta. La balanza hacia dónde se debe de desvirtuar, sobre protección de los derechos a la libertad, locomoción y además la protección a la presunción de inocencia, porque nosotros estamos en un sistema en el que se presume la inocencia. El exalcalde Maya y los demás capturados son inocentes a día de hoy, y nadie puede decir que son culpables o que son responsables penalmente, porque nadie los ha condenado, y legalmente y constitucionalmente los cobija la presunción de inocencia. Y por otro lado, el juez debe de resolver si va a sacrificar esos derechos del capturado, esos derechos que tiene la persona que está en este momento en esa situación jurídica, por unos fines constitucionales. Es que precisamente esos son los fines constitucionales. Los fines constitucionales no son otra cosa que lo que se pretende proteger, el para qué. Digamos que con la argumentación del fiscal y con la utilización de unos elementos, que él decide qué elementos va a utilizar, ¿sí? Alguien me preguntaba, me decía, él tiene que usarlos todos. No, él no tiene que usarlos todos. El fiscal puede tener 100 pruebas, y si considera que con 3 o 4 en este momento puede satisfacer esa posibilidad que hablaba Juan Camilo, porque otro asunto es la probabilidad y otro asunto es la certeza, pero si en ese momento él considera que utilizando estos medios no solo va a acreditar inferencia razonable, sino que además le va a dar herramientas al juez para que crea que efectivamente sí se deben de sacrificar esos derechos del procesado, del encartado penalmente, y se debe de privar la libertad. Ese es un ejercicio que debe hacer el peticionario de la medida, que en este caso es la Fiscalía General de la Nación. Y una cuña a propósito de la audiencia.
porque yo creo que la gente quiere saber qué está pasando también en la audiencia. Entiendo que es como lo que nos convoca. En esta audiencia, en el día de hoy no se ha solicitado todavía medida de aseguramiento. Ellos suspendieron. Pero en la audiencia del exalcalde Maya ya se alcanzó a solicitar la medida. Y si mi memoria no me falla y mi entendimiento no me falla, porque evidentemente pues por momentos me desconectaba, el fiscal usó los tres fines constitucionales. El fiscal manifestó que el exalcalde Maya y estas otras personas capturadas eran un peligro para la comunidad, que estoy de acuerdo con Juan Camilo. Muchísimas veces me di la batalla y me la seguiré dando hasta que algún día tenga efecto. No sé si la vida me alcanzará para que eso tenga efecto, yo espero que sí. Constitucional y convencionalmente, el fin constitucional del peligro para la comunidad no está amparado y no deberían de imponerse medidas de aseguramiento con esa razón. Pero se usó ese argumento, que son un peligro para la comunidad, se usó el argumento de que van a obstruir a la justicia, ¿sí? Entendiendo el argumento del fiscal es que ellos pueden interferir en testigos, pueden interferir en la documentación que a bien recaudo tiene que estar, que tienen el poder social que tienen, las capacidades económicas y demás. Y un asunto que yo sé que para la opinión pública ha suscitado bastante interés es que se utilizó el tercer elemento y es el peligro de no comparecencia, ¿sí? El tercer fin constitucional. ¿Y por qué? Porque según la Fiscalía en unas interceptaciones telefónicas, que colegas, ustedes, no sé si yo ahí ya peco por exceso. Se nos va a pasar para otro tema porque esa va a ser una pregunta ahorita. Oh, ok, pero en la audiencia se solicitaron los tres fines constitucionales, que era la pregunta que usted me hacía. Ahora les voy a preguntar un poquito sobre esa presunta interceptación de llamada. Quisiera mejor preguntarle al doctor Juan Sebastián con un componente adicional. Es que ustedes los penalistas tienen una ventaja, un regalo de Dios, y es que ustedes tienen el Código Penal y el procedimiento penal. Pero quienes trabajamos en el sector administrativo tenemos circulares, memos, resoluciones, decretos, es decir, lo nuestro es más jurisprudencial que normativo. A nosotros nos regulan de todos lados, función pública, de todo. Yo no sé cómo hacen, pues definitivamente, pero es mucho, un universo muy grande. Solo SECOP 2 ya es todo un universo. Doctor Juan Sebastián, misma pregunta, pero yo quisiera saber cuáles serían esas medidas de aseguramiento que proceden en este tipo de delitos, cuáles son y cuándo operan. Bueno, ¿qué le digo yo frente al primer aspecto que usted nos mencionó, frente a lo tan técnico que es para los abogados que se dedican al sector del derecho administrativo y cómo los penalistas nos circunscribimos al Código Penal y al de procedimiento penal? Yo creo que ya siendo un estudioso, y sé que estoy con dos colegas grandes estudiosos del derecho penal, yo creo que es la jurisdicción que más pronunciamientos expide la Corte Suprema de Justicia Sala Penal en torno a la variación o la interpretación o la creación de subreglas para precisamente saber qué interpretación le damos al tipo penal, qué interpretación le damos a un tema de procedimiento penal y demás. Entonces, el penalista tiene la responsabilidad, como usted lo acaba de indicar, de estar muy actualizado, precisamente frente a esos cambios que viene dando la Corte Suprema de Justicia, en sus diversos pronunciamientos. Nada más a nivel del Congreso, doctor Gerardo Bernal y otros, creo que el que genera mayor debate y el que genera más fervor popular cuando se hablan de modificaciones legislativas, pues es lo que tiene que ver con el derecho penal, en cuanto a aumentos de las penas o reducción, o el tema de los preacuerdos o las modificaciones a diversos delitos y demás. Entonces, la gran responsabilidad, creo yo, de los penalistas es estar muy actualizados, porque tenemos un tema tan absolutamente sensible como es la libertad de una persona, sea el rol que usted ocupe, tanto Fiscalía, Defensa e incluso Ministerio Público y Apoderado de Víctimas en su participación. La gran responsabilidad es, estamos ante la libertad o no de una persona. Ahora, en este tipo de delitos yo le puedo dar dos respuestas, doctor Gerardo, y a los que nos escuchan. ¿Cuáles proceden
dependiendo precisamente de lo que el solicitante acredite en la audiencia de medida de aseguramiento. Porque si se acreditan todos los requisitos, y acá vamos a hablar de cuáles son los requisitos para imponer, y ojo con lo que voy a decir, una medida de aseguramiento, sin decir cuál, porque es que tenemos varias. Entonces, el deber ser, como ya lo han tocado, creo tácitamente mis colegas, es que la persona se defienda en libertad. Precisamente el artículo 295 y 296 del Código de Procedimiento Penal así lo estipulan, y es: la restricción de la libertad debe ser excepcional, o sea, esa es la excepción. Y a veces lo que observamos en audiencias, y lo digo pues por el rol de defensor público y demás, es que se invierte esa carga. Y es que a veces la regla general pues pasa a ser la excepción, y entonces la regla general se convierte en solicitud de medida de aseguramiento de carácter intramural, y empiezan a hacer es una evaluación de por qué la más grave es la que procede, y empezamos a descartar las otras, cuando debería ser al contrario. O sea, es una inversión de la carga que se ha venido casi que evidenciando, y esa evidencia salta a la luz con la sentencia SU 122 del año 2022 de la Corte Constitucional, donde habla acerca de la ampliación precisamente de esta inconstitucionalidad o esta violación sistemática de derechos humanos, ya no solo en centros carcelarios, sino en centros de detención transitoria, que es donde eventualmente estas personas que están enfrentando estas audiencias preliminares irían en caso tal de que se imponga una detención de carácter intramural cumpliendo con estos requisitos. Entonces, mire que ya la misma Corte Constitucional, sumado al control de convencionalidad que se debería hacer y demás, nos está diciendo: señores, sobre todo Fiscalía, que es quien más solicita este tipo de medidas, señores Fiscalía y quien solicite una medida de este calibre, recuerde que precisamente la violación sistemática de derechos humanos en gran medida se da por el uso desproporcionado de la medida de aseguramiento de carácter intramural. Entonces, seamos un poco más específicos en la selección de la medida, porque precisamente en estos escenarios, centros de detención y centros de detención transitoria, se evidencia una vulneración sistemática de derechos humanos en contra de estas personas, y es lo que se está buscando proteger. Entonces, si usted solicitante acredita inferencia razonable, que el doctor Juan Camilo ya habló acerca de ese juicio de autoría o participación, entendiendo bien el juicio como la acreditación en audiencia con los elementos que se utilicen allí. ¿Y por qué digo los que se utilicen allí? O sea, los argumentativos y los probatorios. Porque ahora la virtualidad lo que permite es que, y creo que es una de las ventajas de la virtualidad y las bondades, es que ya no tenemos, creo que al doctor Juan Camilo y al doctor Juan David también, a todos los que estamos aquí nos tocó, en audiencias precisamente de carácter preliminar, que nos pasaran el expediente de 3, 4 carpetas. Señores defensa, hágale, y tienen una hora para revisar los expedientes porque ya vamos a entrar a audiencia. Una de las bondades precisamente es que tenemos el tema virtual y se corre un traslado de los elementos, pero el traslado de los elementos, o sea, el envío vía correo electrónico a todas las partes procesales, no quiere decir que entonces ya se haya precisamente evaluado y valorado cada una de estos medios probatorios o cada una de estas evidencias físicas o cada una de esta información legalmente obtenida en la audiencia respectiva. Es que usted, señor solicitante de la medida, tiene que, por medio de ese medio, o sea, esa prueba, esa información o esa evidencia, ponerla en contacto con el juez. O sea, señor Gerardo Bernal, usted, señor juez, le pongo en contacto la evidencia, y esta evidencia la concateno y la relaciono precisamente con los delitos que le estoy señalando y los que le estoy imputando, los que ya le imputé, buscando precisamente darle ese grado de inferencia lógica en cuanto a la posible participación de esa persona en esos punibles señalados. Y ese es el primer punto, inferencia. Y es muy delicado, y claro, es muy extenso, porque es el más delicado, es el más grave, porque es donde yo de manera a priori le estoy demostrando al juez penal con función de control de garantías que probablemente hay una participación, pero no es solo con eso, porque es uno de los requisitos, y ahí van los otros que ya habían mencionado, y es fines constitucionales de la medida. Yo me sumo totalmente a lo que ha dicho el doctor Juan David Londoño, y es: hemos dado estas batallas y yo las seguiré dando, porque, doctor Gerardo Bernal, si ustedes se ubican en el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, incluso tiene una serie de numerales.
Y ese artículo 310 que habla de peligro para la comunidad y el siguiente habla de peligro para la víctima, resulta que si uno hace un control de convencionalidad, que no es otra cosa sino veamos cómo está precisamente a nivel internacional la normatividad. Convención Interamericana de Derechos Humanos, si contempla precisamente estos fines constitucionales, y si lo encuentran, me avisan. Pero si encuentran peligro para la comunidad en la Convención Americana de Derechos Humanos, por favor nos escriben, pero no la vemos. Y resulta que la Corte Constitucional ya hizo un análisis y dice, no, es que a nivel interno el Estado colombiano se puede regular y el fin constitucional está bien. Y ese es un arma que tiene la Fiscalía y la sigue fundamentando, pero no es solo fundamentarla, sino probarla, y también la fundamentó en esta diligencia, junto con los otros dos fines constitucionales que el doctor Juan David Londoño ya explicó, que es la no comparecencia y la no comparecencia, perdón, y ya se me pasó el otro. Obstrucción a la justicia. La no comparecencia y la obstrucción a la justicia, ahí me perdonan el lapsus. Incluso, corroborados estos dos aspectos, no solo con ello ya podría caber la imposición de una medida. También hay que valorar la proporcionalidad, y hay unos que hablan de la proporcionalidad en sentido estricto o en sentido lato, pero entonces para que lo podamos entender es si estas medidas, pues cuál resulta idónea, necesaria, proporcional y eficaz a la luz de lo que quiere el proceso. Y ese tema de la proporcionalidad, pues es el artículo que anteriormente mencionamos, y es que la libertad es la regla general y la persona debería enfrentar el proceso en libertad. ¿Será que hay necesidad de privar de la libertad a estas personas para que enfrenten este proceso? Y eso es lo que debe valorar el fallador, incluso demostrándoles estos otros dos requisitos que ya agrupamos como en dos bloques. Pero es necesario, es urgente, es proporcional, y si se unen estos requisitos, ¿cuál de ellas? Y ahí es el último punto, doctor Gerardo, y es cuál de ellas puede resultar adecuada. ¿Y cómo así que cuál de ellas? Es que hay medidas no privativas de la libertad también, que están en el literal B del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué quiere decir una medida no privativa? Por ejemplo, una restricción de salida del país. Probablemente el juez pueda valorar y pueda decir, creo que se acreditan todos los requisitos, pero la medida idónea, proporcional y eficaz es una medida no privativa de la libertad, porque es la menos invasiva haciendo este test de proporcionalidad. O incluso no puede ser una, podrían ser varias no privativas de la libertad. O eventualmente, si llega a considerar que fue tan grave la conducta, que se reúnen todos los requisitos, que requiere de un reproche social, que yo me alejo cuando hablan del reproche social, cuando lo que se debe evaluar es precisamente lo procesal y lo que se ha demostrado en la audiencia respectiva, pero podría también valorar una eventual medida privativa de la libertad en domicilio. Y que aquí hay que recordar a todos los que estamos en esta diligencia, y es, recordemos el tema de la emergencia sanitaria, la pandemia, cuando estuvimos muy encerraditos todos, que ese encierro en casa, pues es que es una privación de la libertad. Y entonces a veces confundimos como, no, es que lo premiaron con una domiciliaria. No, es que la detención de carácter domiciliario precisamente es una privación de libertad, solo que domiciliaria, y no es un premio, que a veces confundimos esa situación. Y ya lo último, doctor, pues sería una de carácter intramural. Yo, claro, falta escuchar a los otros intervinientes, el doctor Juan David ahorita lo mencionó muy bien, falta por intervenir apoderado de víctimas, falta por intervenir Ministerio Público, y falta la intervención de las defensas, que imagino, yo creo que van a estar muy interesantes. Muy interesantes, y allí seguramente veremos un mayor nivel o un equilibrio en la balanza para que la juez pueda tomar una decisión en derecho y ajustada a estos criterios que hemos valorado. Doctor, tiene el micrófono apagado. Disculpe, sí. En Colombia se supone que pues, el proceso penal es adversarial, es decir, debe haber igualdad de armas entre el Estado, ente acusador, y la defensa, ¿no? Aquí no tenemos alguien de fiscalía que esté con nosotros hoy acompañándonos. Yo veo que ustedes son defensores todos, y podría ser que alguien nos diga, y ahí por el chat lo leo, que hay determinado sesgo, en el sentido de que ustedes piensan como defensores. Pues quitémonos un segundito
esa capa de defensores que me siento orgulloso también de tenerla, me encanta ponérmela, y miremos la gravedad de los delitos por los cuales se está procediendo. Es que me van a hablar ustedes de los hechos relevantes del caso, de qué tan grave puede ser una falsedad ideológica en documento público, una destrucción o un ocultamiento de un documento público, un peculado por apropiación, porque es que los que nos escuchan de pronto no conocen esa terminología, no definen los conceptos, no saben qué es un contrato sin requisitos de ley. Qué bueno que empezáramos explicándoles eso y miráramos un poquito qué pensaría, digamos, la Fiscalía si estuviera aquí. Pongámonos un poquito en ese rol, un poquito de empoderamiento, porque primero somos abogados también, lo otro somos investigadores jurídicos. ¿Por qué ha procedido la Fiscalía de esa manera? ¿Cuál es la gravedad de esos delitos por los cuales se procede? Porque los medios de comunicación a veces están desinformando, sobre todo los divulgadores de contenido. Entonces, precisemos esas circunstancias. Ahí tiene el desafío, doctor Juan Camilo. Arrancamos. Pues como yo soy bien polémico, yo sí digo que la persona que plantea el sesgo, creo que el sesgo es de él, porque este es un concepto eminentemente normativo. Es decir, nunca ninguno de los tres hemos señalado que esto no es grave. Por el contrario, lo que nosotros hacemos es decir cuál es la exigencia que señala la norma y que la norma es exigente y que eventualmente la juez determinará si hay o no la obligación de imponer de acuerdo a su criterio una imposición de una medida de aseguramiento. Por eso es un tema que es eminentemente descriptivo normativo. Ahora bien, si lo que quieren es que entremos a debatir elementos estructurantes de cada una de las conductas para determinar la gravedad, pues todos los delitos que hay en el código son graves porque generan una responsabilidad penal para cualquier persona. Obviamente habrán delitos, yo los catalogo en delitos de menor entidad y de mayor entidad, y obviamente que los delitos de administración pública tienen una connotación superior porque es el patrimonio de todos, porque de alguna manera, permítame un segundo. Entonces esa circunstancia no impide que uno vea la gravedad de la situación, no impide que uno determine que los delitos son absolutamente complejos, tan complejos que por eso los llaman a formulación de imputación, tan complejos que por eso piden medidas de aseguramiento. Entonces digamos que yo creo que no se puede pretender, como siempre lo dijimos, politizar el escenario, porque eso es un escenario jurídico, y si acá estuvieran los fiscales y jueces estaríamos discutiendo lo mismo, y estoy convencido de que ellos dirían lo mismo, y lo mismo es que de acuerdo a un componente normativo, esas son las exigencias, es que privar de la libertad a una persona es absolutamente exigente. Los requisitos ya hemos caminado por ellos, ya hemos establecido cuáles son los requisitos objetivos, subjetivos, los fines constitucionales, incluso las alternativas para la imposición de medidas de aseguramiento. Yo no puedo vaticinar el futuro, aunque creería yo que los tres sabemos para dónde va esto sin que nos vayamos a comprometer, pero los tres sabemos claramente hacia esto en dónde va a terminar martes o miércoles de la próxima semana. Entonces, si hablamos de delitos de la administración pública, los delitos son complejos. El peculado, la apropiación de recursos del Estado, el contrato sin cumplimiento de requisitos legales no tuvo en cuenta las normas que rigen la materia para construir no solamente la fase precontractual, sino la contractual y eventualmente, si se llegara a esa fase, pues la postcontractual. Aquí entiendo que estamos en fase, están alegando temas de la fase precontractual y contractual, y el punto de partida tiene que ser determinar que esas conductas tienen un grado de punibilidad tan alto que sumadas cada una estamos hablando de penas incluso superiores a 20 años. Es decir, que si las sumamos en conjunto. Entonces, si la pregunta es, ¿esto es grave? No, esto es gravísimo. Pero a mí no me corresponde juzgarlos ni al fiscal tampoco. A quien le corresponde juzgarlos es a un juez que es el que determinará su responsabilidad y por consiguiente yo creo que el reto para todo el mundo es ser objetivos. Entonces, creía yo que la conclusión de mi intervención tiene que ser esa. Si somos objetivos ahí está la norma,
y la norma es muy rigurosa para la imposición de una medida de aseguramiento, para la formulación de imputación, para la legalización de elementos e incluso para la legalización de captura, que en eso hubo discusión en la audiencia, porque entiendo que la defensa estableció que cómo lo iban a capturar en un aula de clase y a esas horas, cuando él 15 días antes había estado en el interrogatorio del indiciado. Ahora bien, respecto de lo que va a pasar, porque en eso sí sabemos, porque habrá una comunicación de cargos, ya hubo una comunicación de cargos y habrá la ratificación a través del escrito de acusación y la verbalización del mismo, pues entendemos que esto, sin lugar a dudas, ocasiona que como mínimo, si esas personas les son impuestas una medida de aseguramiento, estén privadas de la libertad con mínimo un año prorrogable por otro año, para 2 años, para efectos de determinar el término de duración de la medida de aseguramiento. Entonces, doctor Gerardo, creo yo que ese es un punto en específico y es, no hemos minimizado la gravedad de las conductas, pero tampoco nos corresponde a nosotros asusar o nos corresponde a nosotros restar mérito de la responsabilidad. Yo lo decía ayer en un medio regional o antier que me entrevistaban y es mi posición. Y mi posición es, si tienen la capacidad de demostrar su inocencia, ojalá lo hagan. Pero también, si han cometido la conducta, pues que el peso de la ley les caiga, tal y como señala nuestro canon normativo. Perfecto. El tiempo va avanzando, ya estamos sobrepasando las 6 de la tarde. Falta todavía que nos den la respuesta. 2 compañeros, pues yo quisiera que Juan David me hablara un poquito cuando me conteste, ¿cómo podría influir esas supuestas llamadas del presunto viaje a Canadá y de qué forma podría afectar la situación jurídica de el exalcalde Carlos Maya? Y se nos prepara, Sebastián, yo quisiera que finalmente para cerrar usted nos contara ¿cuánto falta y qué seguiría después de que terminara esta audiencias preliminares? Doctor Juan David. Bueno, a mí me compete entonces hablarles un poco del tema de la interceptación y lo que allí se dijo. Primer asunto que me llamó a mí la atención es que el fiscal hace una explicación, él verbaliza que hubo unas interceptaciones telefónicas, pero a mí me hubiera gustado haber escuchado esas interceptaciones telefónicas o esos trozos o esos apartados de esa intervención donde pues, se escuchan esas conversaciones. Creo que eso lo hubiera podido hacer el fiscal no lo hizo, él dice, hay unos informes de policía judicial donde se extrajo esas interceptaciones telefónicas y estas personas dijeron estas y estas cosas. Eso ya es un asunto que tendrá que discutirlo, ponerlo sobre la mesa quien le corresponda. Ahora, yo sí creo, y voy a ponerme un poco en la piel del fiscal, atendiendo esa invitación que hace el doctor Bernal. Doctor David, él no tenía que hacer descubrimiento, no es obligación. Lo no. Pero si hubiera sido bueno que hubiera colocado un fragmento donde hubiera mencionado, mire, hágame el favor y me separa viajes o quiero irme o deseo viajar. Esa transcripción por lo menos sí. Es que el descubrimiento de probatorio es en otro escenario procesal, incluso ante otro juez que es un juez de conocimiento, no es ante un juez de control de garantías. Él aquí está utilizando unos elementos materiales probatorios para que prosperen unas pretensiones que él tiene. Ahora, él decidió que dentro de los elementos materiales que ha recolectado, decidió que iba a utilizar unas interceptaciones telefónicas. Como él decidió utilizar unas interceptaciones telefónicas, pues a mí personalmente, de pronto hay otra opinión que esté contraria a la mía, pero a mí personalmente me hubiera parecido muy interesante que si hubiesen podido escuchar esos apartados de esas interceptaciones. ¿Que lo pudo hacer? Lo pudo hacer, por supuesto, porque ¿quién tiene la prueba? La tiene el fiscal, es de él, es el dueño de la acción penal. Él puede hacer lo que en ese momento probatoriamente a bien considere. Que no lo hizo y por eso se va a caer el argumento. Tampoco quiero decir eso, porque pues hay unos informes de policía, él se los entregó a las partes, él los mencionó, está el informe de tal fecha y ahí está la extracción de lo que él dijo. Pero a mí me hubiera gustado escucharlo por una sencilla razón y le decía, voy a intentar ser un poco fiscal. Y es que el fiscal, para justificar que no van a comparecer al proceso, se encontró una joya dentro de esos elementos materiales probatorios. Se encontró una joya muy interesante que le dio un uso además, es decir,
que le dio el uso de pronto, no quiero juzgar cómo lo usó, pero lo que quiero decir es que supo jugar esa pieza bien, creo yo, porque lo que le está diciendo a la fiscal y dijo, a la juez, perdón, y dijo una cosa que me pareció poderosa, y es, él sabe de la existencia del proceso en enero, él conoce de las citaciones que se le estaban haciendo y él acelera todo el proceso para Canadá en mayo. Y no es una visa de turista, es una visa para vivir y residir en Canadá, porque al parecer la interceptación telefónica, el requerimiento que hace el exalcalde es a la agencia esta de Canadá es, necesito una visa para estudiar, pero con un permiso de trabajo, es decir, hay una pretensión de residir, por lo menos de manera prolongada por un tiempo, en el exterior. Y lo hace cuando ya tiene pleno conocimiento de que todos los organismos de control están llevando a cabo una serie de investigaciones que desde luego él tiene mucho que decir en ese asunto. Y luego el fiscal utilizó una rueda de prensa, además la pormenorizó, y él pone las fechas, él juega bastante bien intentando hacer como armar ese puzzle, ese rompecabezas. Él dice, la rueda de prensa es en tal fecha, fíjese el grado de conocimiento que él tenía del proceso, y la intención de salir del país es posterior. Entonces lo que dice el señor juez, si usted no lo priva de la libertad, pues aquí hay un indicio muy grave de que el señor se quiere ir para Canadá o para un país, y bueno, él utiliza además un argumento que Colombia no tiene un tratado de extradición con ese país, no va a haber cómo, no va a haber un instrumento para poder traerlo, y luego dice algo, termino, él dice algo y es, él está haciendo unos estudios universitarios de posgrado en una universidad que fue donde fue capturado. ¿Cuál es la intención de adelantar otros estudios por fuera y de residir por fuera? Va a dejar tirados los estudios que está haciendo acá. Entonces, el fiscal lo que quiere dejar sobre el escenario, y que creo que lo logró, porque todo eso inmediatamente bombardeó redes sociales, medios de comunicación, opinadores y demás, y yo sé que eso quedó en el ambiente de la juez, creería yo, es si él está haciendo todo esto es porque él se quería ir y no comparecer en el proceso. Y si usted lo deja ir, que ese es el fin constitucional, ese es el quid del fin constitucional que estábamos hablando hace 10 minutos, es evitar recluirlo en un centro carcelario para que esa intención de irse del país pues no se vaya a materializar y él pueda estar durante todo el proceso y ante una eventual condena pues pagar eventualmente los delitos que él haya cometido. Ese es el quid del asunto con el tema de lo que ocurrió con el audio o con las interceptaciones con todo el tema de Canadá. Doctor Gerardo, nota al pie. Lo que dice Juan David es fundamental no solo para eso, sino para la estructuración del dolo. Es que la rueda de prensa termina siendo la estructuración del dolo según lo que uno advierte del fiscal. Mire que él no lo demuestra de esa manera porque él dice, mire, conocimiento él sí tenía porque mire lo que dijo en tal rueda de prensa. Realmente ese sí es un argumento muy hábil, es un muy buen argumento de la fiscalía para tratar de estructurar el dolo en un concepto donde él dice, él tiene el dominio del hecho, adicionalmente, tan lo tenía que lo conoce, que sale en una rueda de prensa y en esa rueda de prensa él dice, yo ordené que declararan la caducidad de ese contrato o que se requiriera tal persona, y eso hace de alguna manera hincapié y envía un mensaje poderoso, es que él sí tenía la dirección de todos ese tipo de procesos y que en virtud de ello se pueda estructurar así el dolo. Ese es un punto que me parece que no podríamos dejar escapar y que Juan me lo pudo recordar. Está eliminando la delegación, según eso. Perfecto. Muy bien, Sebastián. Les cuento que ya 6:20 concluiríamos con Sebastián. Estamos muy agradecidos contigo, esperamos tu respuesta. ¿Qué sigue? ¿Qué depara el futuro? ¿Qué podemos esperar? Bueno, Doc, ¿qué podemos esperar? Yo me sumo ahí, como dijo el doctor Juan Apino, nota al pie en ese comentario, y es un argumento muy hábil utilizado por el fiscal, juicioso además, que lo conocemos, y lo que sí me extrañó es porque se extendió tanto en otros argumentos que se tornaron un poco difusos, y en este no fue más contundente, como lo acaba de decir el doctor Juan David, donde si bien no hay una exigencia de descubrimiento probatorio, sí han habido unas reglas jurisprudenciales que advierte precisamente que las falencias, ya sea argumentativas o probatorias, en este momento o en este caso probatorias,
no podrán ser suplidas por el juez al momento de fallar. O sea, recordemos que en penal la justicia es rogada, lo que no se pida el juez no lo podrá valorar, distinto a otras jurisdicciones. Entonces es lo que he venido como sustentando en diversas audiencias y no es lo que usted me envía al correo electrónico, es lo que usted utilice en la audiencia. Y alguien muy exigente, tal vez de pronto un juez muy exigente en esa materia, podría decir, es que usted no me exhibió las grabaciones, yo no las escuché, sumado a lo que advierte el doctor Juan David. Pero en este tema de libertad probatoria y por lo laxo que puede ser la dinámica de las audiencias preliminares y medidas de aseguramiento, pues unos se van por la teoría de que pueden evaluar todo lo que haya sido enviado por los correos electrónicos y otros se van por la teoría de que solo evalúo lo que sea exhibido y evaluado precisamente en la audiencia en la que se está. ¿Qué falta, doctor Gerardo Bernal y quienes nos están viendo a través de las redes sociales? Como ya lo indicamos, ahora falta la intervención de apoderada de víctimas en este primer tema, junto con la intervención del Ministerio Público. Falta la intervención en lo que tiene que ver con la medida de aseguramiento de la defensa, tanto del exalcalde como del exsecretario de Planeación. Doctor Juan. Sí, doc. Una pregunta. Usted entendió, y Juan David también, no sé, ¿por qué lo del concepto escrito al procurador? ¿Ustedes lo notaron? Al final que señala que también le da tiempo para que el concepto escrito la procuradora por parte de la juez de control de garantías. Yo lo que entendí es por la comparecencia en simultáneo que tendría que ella, entre comillas, hacer en las otras diligencias, por los otros procesados, porque vendrían siendo 3 audiencias en simultáneo para ella comparecer y lo que están pidiendo es primero hagamos la intervención en este primer asunto para luego intervenir frente a la medida de los otros. Perdón, Sebas. Ahí, de hecho, hoy ocurrió algo parecido, porque hoy estuve escuchando la diligencia y cuando termina la imputación se hace una suspensión en principio de 5 minutos para empezar con medida de aseguramiento y luego se dice que se va a suspender porque con la persona que se capturó el día de hoy, que va a ser judicializada mañana, se va a esperar. Es una vaina que me parece súper particular. Se va a esperar que legalicen captura, legalicen allanamiento, imputen para ver si se puede como hacer otra vez si se pueden juntar esos 2 procesos como una especie de como acumulación. Voy a pensar que solo estamos nosotros 4, pero yo como defensor, a mí no me interesa darle más tiempo a la fiscalía para que replantee mejor sus argumentos y miren, yo necesito avanzar, porque hay una cosa que a mí como defensor me debe preocupar potencialmente y es que mi cliente está detenido y que probablemente pueda yo de pronto evitar que vaya a quedar privado de la libertad. Y la gente pensará que es mínimo, pero cada día en un calabozo de la cárcel, de la URI, eso es un tema bien traumático. Entonces, bueno, sin contar además que no sé cómo lo van a hacer, porque si esto lo está llevando la 6ª de garantías, la de Maya la está llevando la 3ª de garantías, el de hoy, no, la de Maya es la 3ª de garantías, es la doctora Natalia. Hoy 6ª de garantías la doctora Patricia. El capturado de hoy lo capturaron en Medellín y lo allanaron, lo iban a disponer para trasladarlo a Pereira. Una cosa además que me parece innecesaria, porque pues esto es virtual, es decir, lo pueden conectar desde un centro en Medellín para agilizar. Pero bueno, lo van a traer, hay que someter a reparto. No sabemos si le va a corresponder a la 6ª o no, puede corresponder a otro. Lo que entiendo de la Procuraduría es que es algo así como no nos desgastemos, yo voy a decir lo mismo aquí, aquí y aquí. Lo que voy a decir ahí, que sea extensivo a los demás jueces para que todos tengan la misma claridad respecto a la posición que va a tener la Procuraduría. Que entre otras cosas, Juan... Yo pensé que nosotros interveníamos en audiencia, pues. Exacto. Pensé que las partes intervenían en audiencia y los intervinientes también. No sabía que la escrituralidad había vuelto a nuestro sistema procesal. A eso es un apéndice. Ok,
Sí, sin contar además que, como bien decía ahorita Juan Camilo, yo también creo saber para dónde va este barco y sobre todo para dónde van los conceptos que se van a brindar en este tipo de audiencias. Digamos, no lo digo desde una opinión sesgada, lo digo desde la regla de la experiencia en el ejercicio profesional del litigio. Cuando sabemos hacia dónde va doctor Gerardo Bernal y los que nos ven, es por la experiencia que hemos visto en otros casos donde funcionarios y exmandatarios han estado vinculados, han enfrentado este tipo de procesos y se han tomado decisiones frente a medidas de aseguramiento en distintos órdenes, pero que guardan una similitud, como un hilo, y creemos que va hacia allá. Y frente al concepto de la Procuraduría es una situación bastante curiosa, creo que ya debatimos algo sobre ello, pero lo que sí nos genera, yo no sé la palabra correcta, pero para ser un poquito, no sé si polémico, pero genera algo de escozor, y es un documento para intervenir en las diversas audiencias. Es que en cada audiencia pueden pasar situaciones diferentes, doctor Gerardo Bernal. Sí, es cierto. En cada diligencia pueden pasar otras situaciones, porque cada proceso, cada asunto, cada persona que está enfrentando precisamente el actuar del ente persecutor tiene situaciones particulares diferentes y su proceso tendrá situaciones particulares diferentes. Entonces, que a eso le hagamos un copiar y pegar, no me parece, me alejo absolutamente de ello y es como decía el doctor Juan Camilo, entonces traemos otra vez la escrituralidad acá. No debería ser. Fiscalía, si tenía esta investigación tan robusta, si sabía que se iban a dar estas situaciones, pues tiene que generar los apoyos pertinentes. Y en este caso, entonces, en una diligencia actuar un fiscal, en otra diligencia actuar otro y hacer el apoyo, como también lo puede hacer la misma Procuraduría en la intervención, como también los apoderados de víctimas. El municipio tendría que pues, asignar también diversos apoderados de víctimas. Como a la defensa no le van a preguntar si puede o no puede, que a veces en ese tema de igualdad de armas, ahí es donde nos alejamos un poquito y sale pues el espíritu defensor un poquito ahí a reducir, doctor Gerardo Bernal. Ustedes, perdón, doctor Bernal, ustedes se imaginan Juan Camilo y Sebastián, el doctor Bernal si quiere opinar, no lo sé, pero donde la tercera imponga medida, la sexta no imponga medida y la otra sí, una no privativa. Eso va a ser una locura completamente. Pero... No, y es que no presentar a esa persona a Medellín también tiene un mensaje poderoso. Es que el ejercicio del litigio en cada una de las regiones no es el mismo y en Medellín sí es muy exigente, no porque uno quiera decir que aquí no lo es, pero digamos que en Medellín en estos escenarios el punto de vista es una partida diferente. Entonces digamos que traerlo también aquí es una buena jugada que hace la Fiscalía, digamos, que termina jugando de local. Lo otro es que en un país tan estigmatizado por temas de corrupción y los medios de comunicación, los divulgadores de contenido diariamente están informando o mejor desinformando y subiendo todo tipo de opiniones, ¿qué tanto peso puede tomar eso? ¿Qué tanto afecta al proceso judicial, la adopción de decisiones? Es complicado, ¿no? Mucho porque como yo lo decía cuando inicié, y eso sí lo hemos vivido no solamente en el derecho penal, sino en cualquier área, lograr una reputación adecuada puede costarnos toda una vida, pero perderla puede ser en 5 minutos. Es decir, difícilmente uno se puede recuperar de esta circunstancia, y sobre todo con las redes sociales, con los memes, con las campañas de desinformación, con los réditos políticos, porque digamos que en este escenario tampoco uno puede ser tan ingenuo de sustraerse de la realidad política y de entender, por ejemplo, un alcalde en la actualidad también montando videos en plataformas como en TikTok, diciendo, mira, así me entregaron esta avenida, y luego ver tal circunstancia en senadores o en representantes, en exdiputados. Entonces eso en efecto genera toda esta circunstancia que obviamente repercute dentro del proceso y que por más que uno quiera termina recargándose en los hombros de quienes toman una decisión, que terminan siendo los jueces. Digamos que uno no quisiera estar en ese panorama porque a veces cuando hay una frase que todos recordarán, por lo menos nosotros 4, el de hay jueces en Berlín, y es que cuando por lo menos la ciudadanía quiere sangre y fuego, pues se requiere un juez justo que en algún momento aplique la norma a pesar de que todo el mundo quisiera la hoguera. Pero de todas maneras, en algunos momentos también hay jueces que prefieren la hoguera precisamente por todo lo que ocurre alrededor del proceso judicial.
Esto es lo que hace el Colegio de Abogados de Risaralda. Temas académicos, cada que haya alguna situación que genere intranquilidad, que genere dudas, donde la gente no entienda a veces los procedimientos, el Colegio de Abogados llama a los académicos y les pide que sin asumir postura en favor de una de las partes, pues académicamente nos expliquen qué es lo que está ocurriendo. Esta es solo la primera parte, pero vamos a continuar porque esto, como dicen los expertos aquí presentes, apenas está arrancando. Los estaremos informando nuevamente la próxima sesión. Yo les agradezco a ustedes, me encantó verlos, son unos profesionales maravillosos, los felicito y me siento muy, muy orgulloso de ustedes. Genial, feliz noche para todos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que estén muy bien. Muchas feliz gracias. Noche para todos, feliz noche para todos, un saludo. Luego vamos a subir en YouTube. Feliz Chao. noche, hasta luego. Doctores, hasta luego, nos vemos.